Vamos a abrir las Sagradas Escrituras allá en el libro de Job, capítulo 42, verso del 1 al 6. Amén. Job 42, versículos del 1 al 6. Cuando tengan la cita decimos amén. Entonces Job respondió al Señor y dijo: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Pueden sentarse. Sabemos, ¿verdad?, que yo digo, la Biblia dice, ¿verdad?, que de la boca de Dios sale, ¿verdad?, que Job era un hombre ¿cómo? Justo, ¿verdad?, y recto. Y dice, y no hay otro como él, ¿verdad? Decía, imagínense lo que el Señor decía. Hermanos, si ese hombre que era justo y recto pasó por esta situación, la Biblia dice que nuestra fe sería probada como el oro. ¿Cómo podemos nosotros demostrarle a Dios que creemos en Él y que le estamos entregando nuestra vida? Es a través de la fe. Una fe fundamentada, una fe probada, sí, una fe auténtica. Eso es lo que Dios quiere. Dice que para acercarse a Dios tenemos que creer en Él. Y que sin fe es imposible, ¿verdad?, agradarlo. Y hermanos, si podemos ver que este hombre justo, este hombre recto, cómo fue probado, hermanos, y de qué manera fue probado. ¿Y quién lo acusó? Satanás, ¿verdad? La Biblia dice que Él es nuestro acusador todos los días. Él nos está acusando. Y hermanos, y Dios le permite al enemigo probarnos para saber si verdaderamente somos de Dios o si no somos de Dios. Precisamente en las pruebas es donde se ve quién es quién, ¿verdad? La Biblia dice que ahí primera de Pedro, ¿verdad?, dice que tengamos por gozo el pasar por pruebas, porque cuando tú pasas las pruebas, hermanos, podemos ver las maravillas de nuestro amado Señor. Y Job es lo que vio. Dice, de oídas yo había escuchado de ti, pero ahora dice, te veo cara a cara. Y dice, me arrepiento en polvo y ceniza. Imagínense, hermanos, lo recto que era Job y estas palabras, ¿no? Imagínense. Y aquí la historia de Job en la Biblia es una de las narrativas más impactantes acerca de la fe. Es una de las narrativas más importantes acerca del sufrimiento humano. Podemos ver otro ejemplo que fue el de Abraham, ¿verdad?, de que el Señor le dijo que sacrificara a su hijo. Imagínense el punto de la fe, hasta dónde lo lleva el Señor. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció. Y el Señor pudo comprobar esa fe.
Entonces, hermanos, pues no nos sorprenda, ¿verdad? De repente que seamos probados en la fe. La fidelidad, hermanos, viene, ¿sí?, de un corazón con fe. ¿Y qué es lo que hace Dios, hermanos, cuando ve esa fe inamovible, esa fe honesta, esa fe sincera, hermanos? Lo que hace Dios es restaurar y bendecir, que fue lo que hizo con Job, ¿sí o no? Job fue restaurado, fue bendecido. Que era Job un hombre justo, dice, y temeroso de Dios, y enfrentó esta prueba extrema, hermanos, que puso a prueba su fe y su resistencia. A través de su historia aprendemos valiosas lecciones sobre la perseverancia, la confianza en Dios y la naturaleza del sufrimiento. Dice el Señor cuando le dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Dice: de rodear la tierra. Porque esa es su chamba, andar rodeando la tierra para ver a quién daña. Y dice: ¿cómo has visto a mi siervo Job? ¿Verdad que no hay otro como él? Dice: él no te adora de balde. Dice: has puesto un cerco alrededor de él, lo has bendecido, pero quítale eso y vas a ver cómo te maldice. Y dice el Señor sabía el corazón de Job y sabía que iba a resistir, porque conocía el corazón de Job. Amén. Dice: pues quítale lo que tiene, nada más no toque su vida. Imagínense ustedes esa prueba. Le quitó todo, solamente él, solo. Y toda la mujer, hermanos, que fue y le dijo, ¿verdad? Aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Hermanos, yo puedo entender a esa mujer, se le habían muerto 10 hijos. Imagínense usted, se había quedado sin nada, en la miseria. Y pues el dolor, sin fe, porque esta mujer no tenía la fe de Job. Imagínense la respuesta que hay de una persona que no tiene fe. ¿Qué es lo que hizo? Maldijo y se apartó. Y vemos a otra persona que, a pesar del sufrimiento, ¿qué fue lo que dijo? Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Eso es fe, ¿no? Y hermanos, esta enseñanza explora, ¿verdad?, la historia de Job y cómo aplicar, hermanos, eso en nuestra vida para fortalecerla diariamente. Nuestra fe, hermanos, tiene que ser fortalecida. Debemos encontrar esperanza en medio de las adversidades y tenemos que ver, hermanos, este ejemplo de Job. La prueba de la fe de él. ¿Y cómo comienza esta historia, hermanos? Con una serie de calamidades. ¿Sí? Le arrebatan sus posesiones, su salud, su familia. Y a pesar del sufrimiento, Job mantiene su integridad y su fe en Dios. ¿Sí? Y nos enseña importantes lecciones sobre la perseverancia. Aquí podemos ver algo bastante común en las personas que tienen una fe fuerte, y es la fidelidad. Y Job precisamente tenía esa virtud, fidelidad a Dios. Y es descrito Job, hermanos, en la Biblia como un hombre íntegro y justo y temeroso de Dios y apartado del mal, es lo que dice Job 1:1. Y cuando enfrenta la pérdida de sus bienes y de su familia, ¿qué es lo que hace Job? Él muestra una fe inquebrantable.
Y en medio de su dolor, ¿verdad?, él declaró esto, lo que dice ahí Job 1:21. El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y esta fidelidad es un ejemplo poderoso para nosotros hoy, recordándonos, hermanos, que debemos mantener nuestra fe incluso en tiempos difíciles, en tiempos de prueba. Además, la respuesta de Job al sufrimiento, hermano, nos enseña que la adoración y la alabanza a Dios no deben ni pueden depender de las circunstancias. Nuestra alabanza tiene que ser correcta, con amor y con acción de gracias, a pesar de las dificultades. Nadie nos puede arrebatar eso. Inclusive tiene que ser más fuerte. ¿O no? Amén. Tiene que haber esa disposición, hermanos, de parte de nosotros de bendecir a Dios a pesar de la pérdida. Esto nos enseña, nos desafía a confiar en la bondad de Dios independientemente de nuestras experiencias. Y es precisamente la prueba de la integridad, hermanos. Ahí se ve quién es quién en las situaciones así. Job no solo enfrentó pérdidas materiales, sino que también sufrió físicamente. Dice que fue atacado por una dolorosa enfermedad. Allá dice en Job 2:7. Imagínense, hermanos, cómo sería esa enfermedad en aquel entonces, que no había las pomadas y lo que tenemos hoy, medicamentos para el dolor y todo eso. No había Caladril, ni había esas suspensiones, ¿verdad?, que hoy se ponen en la piel. Dice que eran unos furúnculos, ¿cómo le llaman? Unas llagas grandes así con pus, y que reventaban, y con el sol quemante, hermanos. Imagínense el dolor de ese hombre. Y a pesar de eso, a pesar de los consejos de su esposa que maldijera a Dios, a pesar de que sus amigos, imagínense unos amigos que le fueron a decir que estaba así porque estaba pecando. Esto es un castigo de Dios. Imagínate esos amigos, ¿para qué los quieren? En lugar de que lo fueron a edificar. Y hermanos, esta integridad es una lección para nosotros sobre la importancia de mantener nuestra fe y nuestros valores espirituales en tiempos de adversidad. La integridad de Job también nos recuerda que nuestra fidelidad a Dios no puede depender de nuestro bienestar o de nuestra prosperidad. Hay gente que le va bien y alaba a Dios, y cuando le va mal, al contrario, le echa la culpa a Dios y se enoja con Dios. Yo siento que no es así. ¿O no? Cuando todo se desmorona a nuestro alrededor, hermanos, empezamos nosotros en contra de Dios. Y el llamado, hermanos, de parte de Dios es a permanecer firmes en nuestra fe y a confiar en el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Qué es lo que hizo Job? Confió en Dios. ¿O no? Y a lo largo de su sufrimiento, Job lucha con preguntas y dudas, pero nunca pierde su confianza en Dios. Aunque él no entendía el motivo de su sufrimiento, él declaraba, hermanos, allá en Job 13:15, dice: aunque él me mate, dice, en él esperaré. Imagínense ustedes eso, la integridad. Dice: aunque él me mate, en él esperaré. Esa es la confianza que Dios quiere de nosotros. No solo cuando te va bien, sino cuando estás en la adversidad, que tu alabanza, tu oración sea, hermanos, con todo tu corazón. Es cuando Dios
premia, hermanos, esa integridad cuando Dios bendice. ¿O no? Amén. Dios quiere que estemos hechos de esa manera. Dice, como el oro, dice, vamos a ser probados. Amén. Y esta confianza absoluta en Dios es un ejemplo de cómo debemos enfrentar nuestras propias pruebas. Tenemos que confiar que Dios tiene un propósito para nosotros. ¿O no? Simplemente esas vasijas, hermanos, de barro, dice que son metidas al horno a grandes temperaturas, ¿sí o no? A temperaturas altas. ¿Para qué? Para que seas fuerte, para que seas útil. Imagínense que te den una vasija así como cuando las haces. Al agarrarla, ¿qué pasa? Se cae. No vas a detener. Simplemente una vasija de esa naturaleza, ¿qué es lo que pasa? Detiene, le puedes echar cualquier líquido caliente o frío y va a resistir, ¿o no? Y hermanos, eso es lo que Dios quiere. Dice que Él tiene un propósito y un plan, incluso cuando no lo comprendemos completamente. La confianza de Job nos enseña a mantener la esperanza y la fe, aunque enfrentemos situaciones inexplicables y dolorosas. Nos desafía a defender de Dios y a creer, hermanos, que Él está obrando en nuestras vidas, incluso en el sufrimiento. El diálogo, hermanos, ¿qué es lo que dialogó Job con sus amigos? Es una parte de esta historia, hermanos, ese diálogo. Ellos intentan explicar el sufrimiento de Job basándose en la retribución divina, ¿verdad? Estás así, te están sufriendo un castigo porque te has portado mal. Y ¿qué dijo Job? Porque me juzgan de esa manera, ¿verdad? Y a través de estos intercambios aprendemos sobre la naturaleza del sufrimiento y la importancia de la empatía y la comprensión de lo que nos rodea. Nosotros tenemos que ser empáticos, hermanos, con las personas, como si nos estuviera sucediendo a nosotros. Es un llamado a la iglesia también, a la empatía y a la comprensión. ¿Cuáles eran los consejos de ellos? Aquí dice que eran tres, ¿verdad? Elifaz, Bildad y Zofar. Y ellos sugieren que su sufrimiento es el resultado de algún pecado oculto. Y dice Job 4, versos del 7 al 8. Y argumentan que Dios recompensa a los justos y castiga a los impíos. Sin embargo, la perspectiva de estos hombres es demasiado simplista y no capta la complejidad del sufrimiento humano. El consejo de los amigos de Job nos enseña que no siempre entendemos las razones detrás del sufrimiento de los demás. No podemos juzgar a la ligera. Dice que nadie sabe el fondo de la olla más que la cuchara. Y a veces nosotros juzgamos de manera superficial y eso es pecaminoso. Nos desafía a evitar juicios rápidos y a ser más compasivos y comprensivos en nuestras respuestas a los que sufren. ¿Y qué hace Job, hermanos? Defiende su inocencia y expresa su frustración por no entender la causa de su sufrimiento. Dice en Job 6, 24 y 25. Y su honestidad y transparencia en su diálogo con Dios y con sus amigos nos enseñan la importancia de ser sinceros en nuestras oraciones
y de buscar respuestas honestas. Job fue sincero y fue honesto con sus amigos y con Dios. No pudieron hallar nada en contra de él. Y eso se llama integridad. ¿No? La respuesta de Job también nos muestra, hermanos, que es legítimo expresar nuestras dudas. Es legítimo expresar nuestras emociones. ¿Sí? Al Todopoderoso Él sabe. Y su lucha interna nos recuerda que la fe no significa la ausencia de preguntas, sino la disposición de buscar a Dios y confiar en Él en medio de nuestras dudas. ¿Cuántos no hemos ido con dudas delante de Dios? Pero Dios tiene sabiduría, hermanos, y necesitamos esa sabiduría. Y al final del libro Dios responde a Job desde un torbellino, recordándole la grandeza y la sabiduría divina que supera el entendimiento humano. Ahí en Job 38:41, ¿verdad? Dios nos da una explicación directa del sufrimiento de Job. Sí, Él no da la explicación a Job por qué lo estaba haciendo, sino que ¿qué es lo que hace Dios? Lo desafía a confiar en la soberanía y poder de Él. Ahí fue desafiado Job a creer en Dios a pesar de esa circunstancia. Amén. Y el Señor nos desafía, hermanos, a hacer lo mismo. La respuesta de Dios a Job nos enseña que debemos reconocer nuestras limitaciones y confiar en su sabiduría. Nos recuerda que aunque no siempre comprendemos el porqué de nuestras pruebas, podemos confiar en que Dios es justo y bueno. ¿Y qué pasó ahí, hermanos? Hubo una restauración y una lección final que cambió completamente la vida de Job. Y al final de esta historia, ¿verdad? Dice que Job es restaurado. ¿Qué es lo que hizo Dios? Le dio el doble de lo que había perdido. Y esta restauración nos ofrece esperanza y nos enseña lecciones importantes sobre la recompensa divina y la fidelidad que viene de parte de Dios. Dios restaura a Job no solo materialmente, sino que también lo restauró en su salud, en sus relaciones. Y esta restauración nos muestra de que Dios es capaz de renovar y bendecir nuestras vidas, incluso después de grandes sufrimientos. La restauración de Job nos da esperanza de que Dios puede traer sanidad y renovación en nuestras vidas, sin importar cuán profundas serán nuestras heridas. Nos recuerda que Dios tiene el poder de transformar nuestras circunstancias y de darnos un nuevo comienzo. Eso es lo que quiere Dios. Y lo dice ahí en Job 8:5, ¿verdad? Si tu principio fue pequeño, Dios lo hará grande en sobremanera. Amén. Antes de ser restaurado, ¿qué hizo Job? Dice que tuvo que orar por estos amigos porque Dios se airó en contra de estos amigos. Y Job fíjense, estaban prácticamente en contra de él. Y todavía Job dice que oró por ellos, intercedió por ellos delante de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. A veces tenemos que orar por los que están en contra de nosotros. ¿O no? Dice que de bueno tiene que ores por los que te aman. Ora, bendice a los que te aborrecen. Entonces, ahí vas a demostrar verdaderamente quién eres tú en Cristo Jesús. ¿O no? Porque Él lo hizo, Jesús lo hizo. Y hermanos, Él intercedió por sus amigos. ¿Y esto a qué nos desafía? A perdonar. Nos desafía a buscar la reconciliación, incluso en aquellos que te han causado dolor.
Y nos enseña que la oración y el perdón son caminos hacia la restauración y hacia la paz. La soberanía de Dios, hermanos, es grande. Y la historia de Job concluye con un reconocimiento de esta soberanía y de esta justicia de Dios. Él reconoce. Y Job confiesa que Dios puede hacer todas las cosas y que ningún propósito suyo puede ser estorbado. Y esta confesión final nos recuerda la necesidad de confiar en la soberanía de Dios en todas las circunstancias. Y la soberanía de Dios es la historia de Job, hermanos. ¿Por qué él permitió esto? ¿O no? ¿Quién le podrá decir algo? ¿Podremos nosotros pelearnos con él? ¿O solamente lo vamos a alabar cuando estamos bien? ¿Qué acaso también el mismo Job lo dijo? Nada más cuando Dios nos bendice lo voy a alabar. No, también por los males, dice Job. Y aquí nos enseña a rendirnos a su voluntad y a confiar en su control sobre nuestras vidas. Nos anima a vivir con una fe profunda y una confianza total en su plan divino. Hay un plan divino para nosotros. Y nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Solamente si nosotros lo permitimos. El diablo va a hacer su labor. Pero ¿de qué manera podemos resistir, hermanos, al enemigo? Sometiéndonos a Dios. Amén. Y resistir con nuestra fe. La historia de Job en la Biblia es un poderoso recordatorio de la perseverancia, la fe, hermanos, la soberanía de Dios en medio del sufrimiento. Y a través de su historia aprendemos a mantener nuestra integridad, a confiar en su sabiduría, a esperar en la restauración. Y estas enseñanzas bíblicas son cruciales para nuestra vida diaria. Nos ofrece esperanza, nos ofrece fortaleza en nuestras propias pruebas. Así que yo los animo a reflexionar sobre la vida de Job. Los animo a aplicar esta enseñanza en todo momento. Y permitan, ¿verdad?, que este ejemplo de fe y de perseverancia los inspire a confiar en Dios y a encontrar, hermanos, esa esperanza en la promesa de la restauración. Si estamos pasando, ¿verdad?, por momentos de sufrimiento, yo los invito a confiar en Dios como lo hizo Job, a orar por fortaleza, orar por sabiduría, orar por discernimiento. ¿Para qué? Para enfrentar las pruebas con fe y con esperanza. Dios nos llamó, hermanos, para ser bendecidos. Que nadie pueda quitarte eso. Amén. Dice que nadie quite tu corona, que nadie te la robe. Y la manera, hermanos, de enfrentar esto, todo, ¿verdad?, cualquier situación, es confiando en el poder de Dios, confiando en que el propósito va a ser para mejorar, hermanos, nuestra condición con Él, nuestra condición espiritual, para mejorar en la madurez y sabiduría también de parte de nosotros. ¿Cómo vamos a poder comprender el sufrimiento de los demás? ¿O cómo vamos a aconsejar si nunca hemos pasado por eso? A veces Dios también nos pasa por estas situaciones para darnos sabiduría. Y dice la Biblia que iremos de poder en poder y de gloria en gloria. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Bendito sea el Señor. Job se arrepintió, hermanos, de sus palabras erróneas o incorrectas. Dice que él maldijo el día en que nació. Hubiera sido mejor, dice, que no hubiera nacido. Dios, hermanos, entendió el sufrimiento de él.
Pero él se arrepintió por haber hablado esas palabras erróneas, porque no entendía, hermanos, el propósito. Y después Job lo entendió. Y dice, ¿verdad? Me arrepiento en polvo y ceniza, ¿verdad? Y hermanos, él tuvo una experiencia personal con él, con Dios. Y eso es lo que debemos buscar, experiencias personales con Dios. No ser solamente teóricos, o no ser religiosos, sino en medio de estas circunstancias son lo más propicio, el quebrantamiento para la búsqueda de Dios con todo nuestro corazón. Eso es lo que provoca el quebrantamiento. Pero pedirle al Espíritu Santo, ¿verdad?, que ese quebrantamiento provenga de Él. Hermanos, a veces, ¿verdad?, nuestra vida, a veces no lo notamos, pero hay cosas que estorban nuestra relación con Dios. A veces, ¿verdad?, hay soberbia, a veces hay vanidad, a veces hay autosuficiencia. Son muchas cosas, ¿verdad?, que a veces tenemos en nuestro corazón y Dios quiere sacarlas. Por eso en la oración del rey David, cuando el rey David pecó, si ustedes no sé si han leído el Salmo 51, David pudo entender, hermanos, lo que debía de ser una buena relación con Dios. Él no lo entendía hasta que fue el profeta Natán y se lo declaró. Y todo lo que él pasó, ¿verdad?, las consecuencias, la situación. Y aún así, hermanos, David, ese salmo es muy hermoso, donde le pide a Dios, ¿verdad?, una limpieza total. Límpiame, lávame. Y les voy a decir una cosa, David, después de esto, fue mejor persona. Dice que fue conforme al corazón de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que tú seas conforme a su corazón, que seas conforme a su voluntad, que lo que pienses tú, que sean pensamientos conforme a la palabra, que lo que hables tú sea conforme a sus dichos, a sus mandamientos. ¿Sí? Que lo que tú vivas sea por agradar a Dios. Que esa sea nuestra vida, que esto sea nuestro sentir. Donde sea que tú vayas, dile al Señor, Señor, ayúdame a mejorar, ¿verdad?, mi manera de pensar, de hablar, de ser. Sí, en nuestro corazón a veces hay muchas cosas que desagradan a Dios. Y Dios tiene que lavar eso, tiene que limpiar eso. ¿Cómo lo va a hacer? Pues Él lo va a hacer, porque nos llamó para salvación. Pero yo a veces les digo, ¿verdad?, flojito y cooperando, trata de hacerlo tú, delante de Dios, limpiarte, ir buscando la pureza y la santidad cada día, poco a poco cada día, para que puedas estar acorde, ¿verdad?, a su propósito y acorde a su voluntad. Amén. Busca a Dios con todo tu corazón. No te apoyes en tu propio entendimiento. Teme a Jehová y apártate del mal. Vamos a orar. Padre eterno, Dios maravilloso, Señor, tu palabra ha sido expuesta. Dios, ayúdanos, bendito Dios, a tener esa integridad, Padre, a tener esa fe poderosa, Señor, en medio de las pruebas. Dios, así como decía Job, bendito Padre Celestial, que podamos nosotros declarar lo que Job dijo, hermanos. Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Lo que dijo allá Job en el capítulo 13, verso 15. Aunque Él me mate, dice, en Él esperaré. Que podamos confiar en ese grado en nuestra vida delante de Dios.
una confianza total en nuestro amado Señor. Padre, aquí estamos delante de ti, Señor. Padre, te pedimos perdón porque reconocemos, bendito Dios, que no entendemos, así como Job no entendía, así a veces no entendemos, Señor, todas esas cosas que pasan. No entendemos, bendito Dios, por qué vienen, Señor, y por qué todo eso, Señor, nos daña. Pero sabemos, Dios, que tú quieres purificar nuestras vidas, quieres hacernos, Padre, que tengamos una fe auténtica, una integridad, bendito Dios, que nos mantenga de pie a pesar de las circunstancias, que te busquemos, bendito Dios, en medio de las pruebas, en medio de la adversidad y en medio también de las bendiciones, Padre, que podamos darte gracias por todo, Señor, todos los días y en todo lugar. Que nuestra oración sea continua, bendito Dios. Que puedas, bendito Dios, poner en nosotros ese corazón, Padre, dispuesto, ese corazón alegre, gozoso, bendito Dios, sufridos en la esperanza, que dice, y alegre, Señor, en la tribulación. Que nadie, Señor, nos pueda arrebatar eso. Ayúdanos a fortalecer nuestra fe cada día, porque sabemos que la fe será probada. Ayúdanos a no comprometer nuestra fe, Señor, con nuestras acciones. Padre, que podamos caminar, Señor, con temor y con temblor cada día. Bendice a mis hermanos, Dios, y levántate con poder, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. A ti sea la gloria y a ti sea la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia. Vengo para que crezcas tú y cada día seré como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Vengo para
Jesús.